Buenas tardes, estimados amigos y hermanos. Sean ustedes bienvenidos a este canal, estudiando el Verbo. Y vamos a hablar de la lección número 4 de Escuela Sabática, haciendo amigos, ¿para qué? Para Dios. En esta ocasión, el título de la lección es El poder de la oración, interceder por otros. Como siempre, antes de empezar en este repaso de esta lección, quiero invitarles para que vayamos en oración a nuestro Padre Eterno. ¿Me acompaña? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre Eterno, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Señor, en esta hora que, Padre Eterno, nos des el privilegio de poder abrir tu palabra, de poder, Padre Eterno, estudiarla. Queremos suplicarte humildemente que tu Espíritu Santo sea nuestro director, sea quien en esta hora ministre, sea Él quien nos dé sabiduría, para que no sean palabras de hombre, Señor, sino palabras tuyas, Señor, y que sean de vida y para vida eterna, Señor. Gracias por todo, Padre Eterno, porque te lo rogamos, te lo suplicamos humildemente en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el poder de la oración, interceder por otros. Estamos en la lección número 4, haciendo amigos para Dios. Y estimados amigos y hermanos, estamos conscientes por lo que hemos y estamos viviendo, ¿sí?, que estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. De ahí la importancia de la oración. Elena G. de White, en su libro El Camino a Cristo, páginas 69 y 70, nos dice que la oración es tan importante, tan esencial como nuestro alimento diario. ¿Ya? Y dice: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo, pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario, ¿verdad? Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete a Dios, somete todos tus planes a Él, para ponerlos en práctica o abandonarlos según te lo indique la providencia. Sea puesta así toda tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a Cristo, dice ella. ¿Verdad? Conságrate a Dios todas las mañanas, es el consejo del espíritu de profecía, del don profético. ¿Verdad? Haz de esto tu primer trabajo. En realidad, la oración tenemos que hacerla no solamente las mañanas, sino las 24 horas del día. Ahí donde te encuentres, tenemos que hacer oración. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente nos está bombardeando
con diferentes dardos, con diferentes influencias, ¿verdad? Así que de ahí la importancia de la oración. Necesitamos, estimados hermanos y amigos, sentir la influencia vivificadora del Espíritu Santo, como los discípulos la sintieron en el día del Pentecostés. Elena G. de White, en su libro Hechos 4, 31 y 33, dice: cuando hubieran orado, en el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, es decir, había unidad, ¿verdad? Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. De ese tamaño es el poder de la oración. De ese tamaño. Dice Elena G. de White: cuando hubieran orado, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Necesitamos orar sin cesar, como dice el apóstol Pablo ahí en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 5, ¿verdad? Dice orar sin cesar, ¿verdad? Tenemos que orar las 24 horas del día para que esto suceda. Ahora, antes de orar, o más bien, ¿qué debemos decir en la oración? ¿Verdad? ¿Qué debemos decir en la oración? ¿Verdad? Una de las cosas que debemos decir se encuentra en el versículo de memoria de esta semana, allí en Santiago 5:16. Vayamos a la palabra de Dios y veamos esta cita, que es muy interesante, ¿verdad? Santiago 5:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros, ¿verdad?, para que sean sanados. Interesante, ¿no? Confiesen sus pecados. Nuestra oración debe de iniciar confesando nuestros pecados, ¿verdad?, unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Necesitamos sanación usted y yo? Claro que sí. ¿Sí? Necesitamos sanación. Sí. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y la pregunta es: ¿cuántos creen eso? Yo sí lo creo. ¿Y tú, estimado amado hermano y amigo, crees eso? ¿Crees que la oración es poderosa? Sí, porque lo dice la palabra de Dios. La oración del justo es muy poderosa y efectiva, ¿verdad? En esta semana, estimados amigos y hermanos, vamos a ver varios aspectos importantes de la oración, ¿verdad? Como ya dije, la palabra de Dios aconseja orar sin cesar, ahí en Primera
de las Tesalonicenses 5:17. Cuando Pablo presenta la armadura del cristiano, indica que debe usarse orando en todo tiempo. Y termina con una petición muy especial de oración por mí, ahí en Efesios 6:18 al 19. Hay un poder especial en la oración cuando se usa para interceder por otros, sean creyentes o incrédulos. ¿Verdad? Así que quiero invitarles para que veamos estos aspectos. ¿Verdad? Número 1, ¿puede el hombre comunicarse con la divinidad? ¿Por qué debemos orar? ¿Por quién debemos orar? ¿Dios responde nuestras oraciones? ¿Cómo debemos orar? Estos aspectos o estas preguntas vamos a responderlas a lo largo de esta lección. Vamos con el primer punto. ¿Puede el hombre comunicarse con la divinidad? Miren lo que dice el don profético, ahí en Camino a Cristo, página 93. ¿Sí? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, por su providencia y por la influencia de su espíritu. ¿Cómo? Dios nos habla por la naturaleza y por la revelación, es decir, por la palabra, pero también por su providencia y por la influencia del Espíritu Santo. Esta parte es interesante y necesitamos nosotros conocer esto, ¿verdad? No solamente necesitamos saber que debemos orar, sino cómo puede comunicarse el hombre con la divinidad. Sigue diciendo ella, a fin de tener vida y energías espirituales, debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es en un sentido pleno de la palabra. Estar en comunión con Él, ¿verdad?, es lo más importante. Para ponernos en comunión con Dios debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Orar, dice ella, es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibir. La oración no baja a Dios hacia nosotros, antes bien nos eleva a Él. Es decir, nos entroniza en los lugares celestiales para tener una charla con Él, una charla frente a frente con Él, una charla de amigos, una comunicación directa con Él, a través, por supuesto, del Espíritu Santo. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios cada una de sus necesidades diarias y confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de sus oraciones serán oídas, nos es dada hoy también a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué debemos orar? Vayamos al punto 2. Como dijimos al principio, vivimos en un gran conflicto cósmico. Por doquiera que vayamos, ¿sí?, podemos ver cómo el ser humano se ha corrompido, cómo la misma naturaleza ha venido cambiando. Por eso es interesante lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí?, ahí en Efesios
6:2. Efesios 6:12. Vamos rápidamente. Acompáñeme, por favor, a Efesios 6:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Efesios 6:12. Miren lo que dice la palabra de Dios. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. ¿Cómo? La batalla o la guerra que libramos no es contra gente de carne y hueso. ¿Cómo es eso? ¿Verdad? Si yo o usted o un amigo, a veces nos cuentan que tuvieron problemas con ellos. ¿Verdad? Miren lo que dice la palabra de Dios. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Si nosotros revisamos el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, ¿verdad?, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que el gran conflicto entre el bien y el mal es algo real. Dice Apocalipsis 12:3, también pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, con una diadema en cada cabeza. ¿Verdad? Entonces vemos nosotros en el libro de Apocalipsis cómo estamos en medio de un gran conflicto. ¿Por qué? Si nosotros revisamos, por ejemplo, el versículo 17 de Apocalipsis 12, dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ya sabemos que una mujer en profecía es la iglesia, ¿verdad? Y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo. Eso nos da una idea de que la batalla o la lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Efesios 6:12, volvamos otra vez a Efesios 6:12. Y esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque de otra manera nosotros no sabríamos por qué orar. Porque muchas veces nosotros oramos solamente por nuestras necesidades, ¿verdad? Pero hay cosas muy importantes por las que debemos orar, ¿verdad? Que Efesios 6:12, ¿qué dice? La batalla que libraban no es contra gente de carne y hueso, ¿verdad? No es contra gente de carne y hueso. Usted podrá tener problemas con personas, pero la batalla en realidad no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, la guerra que libramos es contra el dragón, contra la serpiente antigua, ¿verdad? Porque fue arrojado, dice la palabra de Dios, él y sus ángeles
a este mundo. Entonces, ¿por qué debemos orar? En primer lugar, para que Dios nos dé poder, para que Dios nos dé poder para librar esa lucha. Estamos constantemente en medio de muchas tentaciones, en medio del pecado. Vivimos inmersos en un conflicto de dimensiones cósmicas entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cada uno militamos en uno de los dos bandos, muchas veces vacilando entre ambos. Sin embargo, por parte de Cristo no existe el servicio militar obligatorio. Él no fuerza a nadie a seguirle, no actúa sin nuestro permiso. Ahí es donde entra la acción de la oración, intercesión. De este modo, le damos permiso a Dios para intervenir en las vidas de aquellos por los que intercedemos. ¿Por qué debemos orar? Porque de esa manera le damos permiso a Dios para intervenir en las vidas de aquellos por los que intercedemos. Recientemente le explicaba a mi esposa la importancia de la oración y por qué debemos orar. Le decía yo a ella, bueno, Dios conoce nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros sufrimientos, lo que padecemos, ¿verdad? Pero Él no puede intervenir si nosotros no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque nos ha dado libre albedrío, ¿verdad? Él no nos obliga de ninguna manera, ¿sí?, a que le amemos, a que le pidamos que nos ayude. Dios honra nuestra decisión de orar por ellos y trabaja aún más poderosamente en su favor. Somos junto con Dios coayudadores para que ninguna alma se pierda, ¿verdad? ¿Por qué debemos orar, verdad? Pasemos al siguiente punto. ¿Por quién debemos orar? Podemos tener una lista grande de peticiones. Hoy en día, ¿sí?, podemos orar en primer lugar por nuestros amigos, por nuestras familias, ¿verdad?, por los que queremos que se salven. ¿Por quién más? Por la pandemia, por la gente que se ha quedado sin sus seres queridos. Vamos a ver un ejemplo poderoso, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús. Ahí en Lucas 22, 31, 32. Lucas 22, 31 y 32. ¿Me acompañan? Lucas 22, 31 al 32. Vamos rápidamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito? El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Aquí podemos ver también el conflicto cósmico que hay entre Jesús y Satanás. Dice: Simón, Simón, referencia a Pedro, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. ¿Cómo es eso? Es decir, zarandearlos. ¿Les parece
común esa palabra? ¿Somos zarandeados nosotros? Ahí tenemos otro motivo por qué orar, ¿no? Para no ser zarandeados, ¿no? Noten aquí que Jesús va a hacer una oración para que Pedro y los demás discípulos no sean zarandeados, ¿no? Está haciendo una oración intercesora. Dice, pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. ¿A quién le he rogado? Al Padre. Sí, ¿para qué? Para que no te falte la fe. Hay otro motivo por el cual debemos orar. Para que no le falte la fe al amigo, a la esposa, al marido, al hermano, ¿verdad? Muchas veces se nos olvida eso y solo nos limitamos a pedir por nuestras propias necesidades. Tenemos que hacer oraciones poderosas de intercesión por aquellos que necesitan no perder la fe, ¿verdad? No solamente hay que criticarlos porque están haciendo esto o aquello, hay que orar de una manera poderosa para que a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra esposa, al marido no le falte la fe. Esta oración a la que se refiere Jesús es una oración poderosa, ¿sí? Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Deberás confirmar a tus hermanos. Es interesante este ejemplo que nos pone en la lección esta semana. Cuando estuvo en la tierra, Jesús fue un hombre de oración. Cuando más duro era el conflicto, más tiempo dedicaba a la oración. No confió en sus propias fuerzas para luchar contra las huestes del mal. A través de la oración dependió de la fuerza del Omnipotente, del Padre. Y con esto, estimados amigos y hermanos, nos dio ejemplo al orar por personas concretas, como Pedro, ¿verdad? Sabía que Pedro no era consciente de que necesitaba ayuda especial esa noche, pero él intercedió por él, ¿verdad? Dios nos invita a llevar personas concretas ante su trono y dejarlas en sus manos. Debemos persistir en ello hasta ver frutos, ¿verdad? Recordemos que Jesús mismo está ahora intercediendo personalmente por cada uno de nosotros ahí en el santuario celestial. ¿Por quién debemos orar? ¿Verdad? Vayamos nuevamente a ver otro ejemplo. Efesios 1:16. Efesios 1:16. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? El apóstol Pablo dice: no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Regularmente la oración que debemos hacer nosotros, ¿sí?, es de intercesión, ¿verdad? ¿Por quién debemos orar? Ya dijimos, una de las principales oraciones que debemos de hacer nosotros es para que no nos falte fe, para que no le falte fe al hermano, para que no le falte fe a la esposa, para que no le falte fe al hijo, para que no le falte fe a la hija, al amigo, al tío,
a la tía. El apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros. Ahora el apóstol Pablo da gracias por sus condiscípulos, ¿verdad? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, ¿verdad? No ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. No solamente son nuestras necesidades las que debemos de poner a Dios ahí, ¿verdad? Sino también por las necesidades de nuestra esposa, ¿verdad? Del marido, del amigo, del hijo, de la hija, del pariente, ¿verdad? De la persona que está enferma físicamente. ¿Por quién debemos orar? Cuando Pablo oraba por otros creyentes, ¿qué pedía? Él mismo lo dice ahí en el versículo 17 al 23. Vamos para allá. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Ahora notan, ya no es solamente la fe, sino Pablo pide para que a los hermanos de Éfeso Dios les conceda sabiduría, el Espíritu les dé sabiduría. Y de revelación en el conocimiento de Él. Ya hemos venido diciendo que necesitamos nosotros conocer a Dios, que el mayor conocimiento que debemos tener en este mundo, ¿sí?, es acerca de Dios. ¿Qué dice Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es lo mismo que dice aquí Pablo, ¿verdad? Es lo mismo que dice Pablo. Dice, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad y poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Por qué y por quién debemos orar? ¿Verdad? ¿Por qué y por quién debemos orar? ¿Verdad? Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos luz para entender cuál es la grandeza, cuál es la longanimidad, cuáles son los perfiles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos conocer. Una vez que nosotros conozcamos plenamente a Dios, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu, ¿sí?, nosotros vamos a ser transformados, ¿sí?, vamos a ser santificados. Entonces, ¿por qué debemos
y para qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar y por quién debemos orar? Ya dijimos, para que Dios les dé sabiduría, para que pudieran conocer mejor a Dios, que conozcan la esperanza a la que son llamados, que sepan de la gloriosa herencia que les espera, que conozcan el poder de Dios. En otras oraciones por los creyentes, como lo registra Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11, Pablo agradece por el crecimiento espiritual de sus hermanos y ora para que sigan avanzando y creciendo. Como líder, como anciano, como maestro, esa debiera ser nuestra oración. Su ejemplo nos insta a orar por nuestros hermanos, hermanas, para fortalecerles, ¿sí?, y animarles en su vida cristiana. Orar sin cesar. Nuestra oración debe ser plena, ¿sí? Nuestra oración debe ser de confianza, ¿verdad? No de confiar en la oración, sino de confianza en Dios, ¿verdad? Ahora, muchos a veces tienen dudas de que si nuestras oraciones van a ser escuchadas. Pasemos al siguiente punto. ¿Dios responde nuestras oraciones? Desde luego que sí. Tenemos como testimonio la palabra de Dios. Miren lo que dice Daniel 12. Vamos allá. Daniel 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Daniel 12, Daniel 10, versículo 12. Entonces aquel hombre me dijo: no tengas miedo, Daniel, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, cuando nosotros verdaderamente solicitamos a Dios con un corazón dispuesto, nuestras palabras serán oídas, dice la palabra de Dios. Por eso el ángel que viene a Daniel dice: y a causa de tus palabras yo he venido. Como ya hemos dicho, los ángeles son ministradores del Espíritu Santo. Dice: y a causa de tus palabras yo he venido. Dios responde en nuestras oraciones. Daniel, preocupado por la situación de los retornados desde Babilonia a Jerusalén, se afligió y afligió su alma y oró intensamente por ellos durante 21 días. Interesante, ¿no? 21 días. Aparentemente su oración no estaba siendo escuchada. No se podía percibir ningún cambio en la situación. Pero en el momento oportuno, Dios envió una visión al profeta afligido y le aseguró que había sido escuchado desde el primer momento que él empezó a orar. Dios había estado trabajando
en otras líneas de batalla para responder a su oración. Dios escucha la oración e intercede, ¿verdad?, para que nosotros confiemos plenamente. Ahora, ¿cómo debemos orar? Vayamos al último punto de esta lección. ¿Cómo debemos orar? Miren lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel 12:23. Primera de Samuel 12:23. Vayamos a la palabra de Dios. Primera de Samuel 12:23. ¿Ya la tiene? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, lejos, ¿qué cosa? Estará de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. ¿Cómo? Lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, me comprometo a instruirlos en el camino bueno y recto. ¿Cómo debemos orar? En ese sentido, debemos tener siempre ese compromiso de orar para interceder por otros. Nuestra oración intercesora debe ser ferviente, sincera y específica. ¿Cómo debemos orar? Nuestra oración debe ser intercesora, debe ser ferviente, sincera y específica. Pablo oraba por personas concretas, como sus colaboradores, por iglesias específicas de Éfeso, la de Corintio, la de Galacia, ¿verdad? Pedía oraciones para ser liberado o fortalecido en su predicación. ¿Sí? ¿Cómo debemos orar? Pedía oraciones para ser liberado o fortalecido en su predicación. Es interesante, ¿sí?, esta cita de 1 Samuel 12:23, en el discurso de Samuel al pueblo de Israel, ¿verdad?, donde Samuel reunió a todos los israelitas y les dijo: he oído atentamente todo lo que me han dicho y les he puesto a un rey, ¿verdad? Ese es el contexto de esta. Samuel estaba preocupado porque habían dejado los israelitas de tener como rey, ¿verdad?, como rey a Dios, y querían un rey humano. Por eso Samuel dice: en cuanto a mí, que el Señor me libre de pelear contra él, dejando de rogar por vosotros. Él sabía que en esas circunstancias, ¿sí?, el pueblo de Israel iba a sufrir, iba a dejar de tener fe, iba a rebelarse en contra de Dios. ¿Cómo debemos orar en esas circunstancias? ¿Sí? Nuestra oración debe ser ferviente, sincera y específica.
Debemos orar por los que sabemos que aún no conocen al Salvador, ¿verdad? También, como lo hizo Jesús ahí en Juan 17:20. Vamos rápidamente, Juan 17:20. Sí, por aquellos que aún no conocen, Juan 17:20. Es interesante también esa cita, porque nos da una idea de que hay gente que quiere saber de Dios, ¿sí? Pero necesitamos orar para que Dios nos lleve a ellos. Juan 17:20. ¿Qué dice? Pero no ruego solamente, es decir, no oro solamente, dice Jesús, por estos, es decir, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos. Este mismo pensamiento debería ser nuestro, ¿verdad? Cuando nosotros enseñamos la palabra, por la gracia de Dios, ¿sí? Debemos orar por las personas a las que estamos capacitando, ¿sí? Para que ellas a su vez también capaciten a otras personas. Pero nuestra oración debe ser ¿cómo? Ferviente, sincera y específica. Los que aún no conocen al Salvador, debemos orar, ¿no? También para fortalecer a los creyentes, para que Dios extienda su perdón, para la protección de otros en momentos difíciles, ¿verdad? Momentos difíciles. Cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Vamos a terminar este repaso de lección. Espero sinceramente que hayamos aprovechado y entendido y comprendido, ¿sí?, la importancia y el poder que tiene la oración. Elena G. de White, en su libro, o en su matinal del 13 de marzo, a fin de conocerla, hace una pregunta muy interesante. Dice ella, ¿qué comprende la intercesión? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono de Dios infinito. ¿Cómo? Es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono de Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte importuna ante el trono de Dios, y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su propia sangre. Nuestro gran sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante, y la oración de Cristo se une con la del ser humano que ruega. En otras palabras, cuando usted y yo oramos de una manera ferviente y sincera, se forma una cadena en la que Jesús participa juntamente con nosotros, para que el Padre nos bendiga en cada una de nuestras peticiones y necesidades. Gracias, estimados amigos y hermanos, porque sin duda
han comprendido en esta hora la importancia, el poder de la oración y la importancia de interceder por otros. Dios les bendiga.